hola amigos, ¿cómo están? Lindísimo volverme a reencontrar con ustedes en un programa más de Laura Contigo. Y hoy nos visita el docente de Sociología y columnista radial, Leonel Farías Molina. Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por venir aquí a Maldonado, a Punta del Este, a charlar de tantos temas importantes que hoy nos siguen preocupando, porque estamos como todavía en una nube de incertidumbre, ¿no es cierto? Totalmente. Bueno, muchísimas gracias a vos, Laura, por la invitación, al canal, por supuesto, por este espacio. Y bueno, sí, tal cual, vamos a charlar sobre este tema que, bueno, lo estamos viviendo, cómo lo estamos viviendo, desde un enfoque, digamos, sociológico. Y bueno, y esa es la idea, charlar un poquito, reflexionar juntos. Le dicen ahora la nueva normalidad, ¿no es cierto? Es verdad. La nueva normalidad. Sí, es interesante pensar ese concepto muy bien de la nueva normalidad, porque en definitiva tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿qué es lo normal? ¿Qué es lo natural? ¿Para quiénes? ¿Quiénes definen lo que es normal o no lo es? ¿No es cierto? Es verdad. Porque hay cosas que nosotros damos por obvias o los damos por naturales, pero que en definitiva no lo son. Y te voy a poner un ejemplo muy básico, muy claro. La forma en cómo uno se saluda, que eso para nosotros es algo tan natural, ¿verdad? Que se ha transformado en una cuestión de la vida cotidiana, pero en definitiva no es una cuestión natural, porque la forma en que uno se saluda es una construcción social, cultural, histórica, no es lo mismo, humana. Claro. Entonces es la nueva anormalidad, porque cuando llegaste digo, hola Leonel, te quería dar un abrazo y tal, fue un hola. Claro, tal cual. Hay que respetarlo, es así, pero es como anormal, ¿no es cierto? Una situación como incómoda en ese sentido, claro. Y en definitiva, bueno, al ser una construcción, hay que pensar de que, bueno, no es lo mismo como, por ejemplo, nos saludamos ahora o en otra época, cómo se saludaban nuestros padres, el vínculo que había antes entre los hijos y los padres, hoy ya ha cambiado, en otros países, en otras sociedades también cambia, o sea, es cultural. Y yo creo que eso nos tiene que invitar también a pensar si realmente esa nueva normalidad que llamamos ya estaría como determinada o en definitiva depende de nuestras decisiones. ¿Qué sociedad queremos construir? ¿Qué realidad queremos construir? ¿No? Creo que un poco apunta a pensarlo desde ese lugar y saber que, bueno, que lo que hoy puede ser lo normal, ¿no? Digamos, entre comillas, mañana puede dejar de serlo, porque el mundo es cambiante. Lo único certero que tenemos es el cambio. Decía un sociólogo muy reconocido, Bauman, hablaba de eso. El mundo es líquido, la sociedad es líquida. Qué interesante. Cambia permanente. Lo único certero de ser es el cambio. Bien interesante. Algunos investigadores dicen que vivimos en una sociedad de sospecha. Sí, ¿qué es eso? En tiempos de pandemia. Es verdad. Sociedad de sospecha. Definime un poco porque no lo entiendo. La sociedad de la sospecha. Sí, hay sobre todo hace poco una socióloga uruguaya estuvo hablando sobre este tema, ¿no? La sociedad de la sospecha. En el sentido de que, digamos, cualquiera de nosotros podemos llegar a ser portadores del virus. Y eso, de alguna manera, levanta la sospecha, ¿no? Pero la sospecha, digamos, es bien interesante pensarlo en el sentido de que tenemos un enemigo que no lo vemos, que es el virus. Pero como no lo vemos, lo terminamos materializando en el otro, como sujeto. El otro pasa a ser el sospechoso. Entre comillas, el enemigo, porque en realidad el enemigo es el virus, pero lo materializamos en el otro. Y eso habilita, de alguna manera, decía esta socióloga Verónica Filardo, habilita nuevas formas de control social. Control social, digamos, por parte del Estado, por ejemplo, ¿no? Es decir, la policía que, bueno, muy bien, trata de ver, bueno, qué está pasando, la gente que no está cumpliendo con el uso del tapabocas, que no en la calle y todo lo demás. Las medidas de seguridad. Y por otro lado, el control que ejerce la ciudadanía cuando ve a alguien que no está cumpliendo con esas medidas y, por ejemplo, lo filman, le sacan fotos, se suben después a las redes, porque las redes, y más hoy, mucho más, se usan también como un espacio
de control social y de exponer lo que por ahí no está bien o nosotros no lo consideramos normal. Entonces eso se publica en las redes. Entonces también se utiliza las redes como un espacio en ese sentido, ¿no? Bueno, pero tú decías recién que alguien puede ser portador, ¿no? Esa sospecha nos genera miedo. Sí, totalmente. ¿Y cómo hacemos para manejar ese miedo? Exacto. Sí, hay un miedo de alguna manera instalado en la sociedad, un miedo de que exista más demanda que, por ejemplo, los recursos que tenemos, los recursos existentes, ¿no? Por ejemplo, esto muy claramente lo vimos cuando se declaró la emergencia sanitaria, toda la gente salió en masa a comprar alcohol en gel, por ejemplo. Sí, sí, que se agotó, era gente con los carros llenos de alcohol en gel. Bueno, eso en definitiva, ese miedo a que exista más demanda que recursos, nos tiene que llevar a interpelarnos y a decir, bueno, pero ¿con qué necesidad acaparar y qué pasa con el otro, el que viene atrás? Porque es lo que ocurrió, gente que iba al supermercado y se quedaba sin el alcohol en gel, por ese miedo colectivo, ese pánico, ¿verdad?, que se generó a raíz de la declaración justamente de la emergencia sanitaria. Claro, pero fue ese comienzo así, con el alcohol en gel también, con los alimentos. Con los alimentos. También, o sea, gente que recibía el sueldo, se lo gastaba prácticamente en eso por el miedo, porque hubo desinformación también, o capaz que no la tenían. Sí, y hubo además un exceso, digo, está el tema de lo que es el exceso de información, que hay que saber filtrar y hay que saber también ser críticos ante la información que llega. Porque digo, hoy circula mucha información por las redes, por el celular, ¿no? y a veces no se analiza de dónde viene esa información, cuál es la fuente, ¿no? Y eso hace que, bueno, se compartan un montón de cosas y se genere un miedo colectivo, ¿no?, en ese sentido. Charlábamos antes de empezar a grabar, porque te pregunté cómo pasaste vos también, cómo fue tu esos días que pasamos de cuarentena, que no fue obligatoria. Y te pregunté algo que me pareció bueno ahora repetirlo. Hubo gente que lo hizo a rajatabla, como vos, como otras personas que decían, ir al súper era todo, igual me causaba miedo, o sea, todo rápido, con miedo. Y otra gente que no hizo, que no hizo nada, que no tuvo esa conciencia de hacerlo, por diferentes motivos. Claro. Y ahora estamos todos en una misma realidad. Claro. ¿Cómo no hubo ese equilibrio? Y eso cómo se acomoda. Alguien que hizo la cuarentena y alguien que no la hizo. ¿Te parece que hubo un cambio de conciencia? Sí. Yo creo que, a ver, tanto la indiferencia como el hecho de pensar en el otro, ¿no?, en el cuidarme yo y cuidar al otro, son parte de la condición humana. Y yo creo que la conciencia no, es difícil generalizar, porque en algunos se ve esa conciencia, ¿no? Y en otros directamente es como que no les ha caído la ficha, parece, todavía, ¿no? Entonces es muy difícil generalizar. Yo creo que vamos camino, estamos como en un proceso me parece, ¿no?, de empezar, sí, a generar cierta conciencia, a pensar de que esto ya no va a ser lo mismo, de que se van a tener que reconfigurar un montón de aspectos, espacios sociales, el uso de los espacios, ya lo estamos viendo y eso seguramente se va a notar mucho más. Y es todo un proceso, yo creo, ¿no? Y los cambios son muy fuertes. Lo que, por ejemplo, para nosotros antes nos parecía algo extraño, raro, hoy, mira, te voy a poner un ejemplo, el barbijo. El uso del barbijo. Cuando hace 2 meses atrás era raro, llamaba la atención ver a una persona con el barbijo. Bueno, es más, se dijo que no se usaba. Claro. Solamente el que estaba infectado. Exacto. Eso fue en un principio. Exacto. ¿No? Porque además, culturalmente tenemos como por ahí asociada la imagen digamos, del rostro, de cubrirse el rostro, como con algo extraño, hasta se asocia con la criminalidad, por ejemplo. El que viene y te roba, generalmente se tapa la cara, no se cubre. Culturalmente tenemos como esa idea, esa imagen.
Entonces, al principio se veía raro. Después, en estos 2 meses, ahora se da el proceso al revés. Se ve raro al que no lo tiene. Exacto. Al que no lo usa. Bueno, pero eso entonces y ahí está el control social. La conciencia también. ¿No? Exacto. De que ahora sí hay que usarlo. Se está empezando, claro, estamos como en un proceso claro. de ello, creo. ¿No? De empezar a generar cierta conciencia. Y como digo, es muy difícil generalizar, porque hay personas que sí han tomado conciencia de este tema y otros que todavía no. Entonces, pero creo que se dijo que se iba a sancionar, ¿no? Bueno, ahí está. No, se iba a controlar. Claro. Quién usaba y el que va por la calle sin barbijo, creo que no está siendo controlado. Sí, hay digamos, hay un control, sí, social en ese sentido, pero y hay una reglamentación, es verdad, para el ingreso a determinados lugares, a determinados espacios, es cierto. Pero la idea es, también esto nos invita a pensar en que si realmente necesitamos que otro venga con una norma, con un decreto, para yo ahí decir, tengo que hacerlo. ¿No? Es decir, tenemos que empezar a parte digamos, de nuestro desafío es tomar una conciencia, o sea, por nosotros mismos, ¿no? Deliberadamente, no forzadamente, no porque venga otro y me diga, tenés que hacer esto o aquello o lo otro, sino nosotros. La responsabilidad. La responsabilidad individual y también colectiva, de pensar en el otro, ¿no? Y creo que ese es el gran desafío. Y en esta etapa, ¿vos sentís que hemos sido solidarios o indiferentes o ambas cosas? Solidarios e indiferentes. Porque creo que tiene un poco de las dos cosas. Sí, yo creo que sí, ¿sabes? Es muy interesante esa pregunta. Yo creo que las dos cosas, porque son parte, digamos, sí, de la condición humana, la indiferencia, la solidaridad. No es lo mismo ser solidario que, por ejemplo, hay algo que hay que diferenciar, ¿no? La esencia de lo que es la solidaridad es, yo le doy de lo que tengo, se lo doy al otro, pero sin esperar nada a cambio. O sea, de forma incondicional. No esperar recibir algo a cambio, ¿no? Y hay algo interesante que lo dijo una filósofa española, se llama Adela Cortina, que recomiendo, pues el que quiera entrar a verlo, está muy interesante, hay conferencias de ella muy buenas. Ella dice que el ser humano es un animal reciprocador. ¿Qué quiere decir esto de reciprocador? Que tenemos como esa cuestión contractual de doy, pero espero algo del otro, ¿no? Que eso como que de alguna manera lo tenemos en nosotros. Tal vez no nos damos cuenta, pero está esto, ¿no? El doy, pero también para recibir. ¿Qué pasa con aquel que tal vez por diferentes razones económicas, socioeconómicas, no puede dar o parece que no tendría nada para dar? Eso es algo interesante a pensarlo, ¿no? La solidaridad en el sentido de doy, pero de manera incondicional. No esperar recibir un reconocimiento ¿no? Porque a veces se confunde, ¿no? Y se hacen cosas para que el otro, digamos, me vea o tener mayor prestigio o mayor reconocimiento social. Y eso no es el sentido, la esencia de la solidaridad no va por ahí, ¿no? Y bueno, y la indiferencia ni que hablar, ¿no? Es decir, algo que tenemos en la sociedad es esto de hacer las cosas, ponernos un fin, un objetivo muchas veces, pero sin importar el medio a cómo llegar, ¿no? Es decir, yo, volviendo al ejemplo del alcohol en gel, yo me propongo, bueno, voy a acaparar, quiero salvarme, quiero tener los recursos que necesito para para protegerme yo. Voy, me compro el alcohol en gel, pero el que está atrás, ¿qué pasa? ¿No? Sí. Que fue el fenómeno que vivimos. Entonces, ahí está también, ahí vemos un ejemplo de indiferencia. Sí. De pensar en uno y no en el que viene atrás. El egoísmo. ¿No? Exacto. Estamos como entre el miedo y la indiferencia, ¿no? Yo creo que, sí. Y el miedo, la indiferencia también por miedo. La indiferencia por miedo. Y sí, es producto de alguna manera de ese miedo. Bueno. Es producto, sí, tal cual. Yo creo que igual este gobierno ha manejado las cosas bien. Esa es mi opinión. Sí, no, y además estamos a nivel de lo que es las cifras,
estamos, digo, a comparación de, ¿no?, de otros países y demás. Digo, venimos, yo creo que venimos bien, sí, venimos bien. Viste que siempre está la comparación con otros países. Sí, sí. Impresionante. Bueno, a ver, acá no llegamos al punto de saturación o de colapso, por ejemplo, de las camas de CTI o de los respiradores. En Italia, por ejemplo, la cantidad de gente que ha muerto, gente anciana que ha muerto, por no tener, porque había más demanda, más gente infectada que recursos, justamente. Eso, ahí es un punto interesante, porque eso también lleva a pensar, bueno, ahí entra el derecho humano, entra la ética en juego, ¿no? Si vos, suponete, vos tenés dos personas de diferente edad, una persona joven y una persona ya mayor, pero tenés un respirador, una sola cama, un respirador, ¿qué haces? Y ahí entra en juego lo ético, cuando no tenés los recursos, cuando hay más demanda que recursos. Y eso es lo que ha pasado. En Europa, por ejemplo, en Italia, ha sucedido. Acá, por suerte, no hemos llegado a eso. Sí, terrible tener que optar. Pero evidencia o una persona eso, ¿no? o la otra. Sí. Dios mío. ¿Qué determina, no? La idea es pensar eso. ¿Qué o quién determina la posibilidad de acceder o no, por ejemplo, a ese recurso? Nosotros hacemos una pausa, pero chiquitita, ¿sí? Y ya volvemos más con este amigo, con Leonel Farías Molina, que él es docente en sociología y nos está dejando todo lo mejor. Gracias.